Buenas tardes. Comenzamos con el tema sobre el problema del reduccionismo en las clases de filosofía de la biología. Cuando tratamos del problema del reduccionismo en biología, fundamentalmente lo que tratamos de dilucidar es qué relación mantiene la biología con disciplinas más fundamentales y particularmente con la química y con la física. Uh, Suele haber dos maneras de enfrentarse a este asunto, aunque veremos que hay una tercera que también es importante. Estos dos enfoques serían el ontológico y el teórico, y conviene distinguirlo desde el principio porque son problemas diferentes. El enfoque ontológico lo que trata de establecer es qué clase de entidades son los seres vivos y si se trata del mismo tipo de entidades que aquellas de las que trata la física y la química. Es decir, si los seres vivos son, en el fondo, entidades físico-químicas. Y el enfoque teórico lo que trata es de un problema distinto. Lo que trata es de establecer cómo conectar las explicaciones y teorías sobre los fenómenos vitales, sobre los seres vivos, con explicaciones y teorías de la física y de la química. Por lo tanto, el reduccionismo ontológico lo que trataría es de establecer, como veis, una identificación de los seres vivos con entidades físico-químicas, mientras que el reduccionismo teórico lo que trataría de dilucidar es si estas teorías que elaboramos sobre los seres vivos, en última instancia al menos, pueden ser vertidas en términos puramente físico-químicos, en explicaciones físico-químicas. Más adelante hablaré de un tercer enfoque que es el metodológico, pero por ahora lo dejo al margen. Bueno, lo que viene a defender el reduccionismo es que todos los aspectos y propiedades de los seres vivos son el producto de la interacción de sus componentes de acuerdo con leyes físico-químicas. Todos los aspectos y todas las propiedades de los seres vivos son el producto de la interacción de sus componentes de acuerdo con leyes físico-químicas. O dicho de otra manera, los seres vivos son solamente un tipo particularmente complejo de objetos físicos. Si queréis, de objetos físico-químicos. Están sometidos a las mismas leyes que los objetos físicos y que los objetos químicos. No hay nada en los seres vivos que vaya más allá de lo que puede ser eh, eh, considerado un producto de la interacción de esos componentes eh, en función de las leyes físico-químicas. No hay nada misterioso que vaya más allá de esas leyes físico-químicas. La posición contraria, o al menos una de las al reduccionismo ontológico, ya veremos que hay otra, sería el holismo ontológico. El holismo ontológico mantendría que hay propiedades de los seres vivos que no pueden obtenerse como la suma de sus propiedades físico-químicas de sus componentes, como la suma de las propiedades físico-químicas de sus componentes. Podemos llamarle holismo ontológico, pero hay otros términos que podrían valernos. Por ejemplo, un emergentismo fuerte sería una posición, una forma de oponerse al reduccionismo ontológico, al menos en el sentido de que los seres vivos tienen propiedades que no se reducen, no se reducen a las propiedades de sus componentes. Hay otra forma de oponerse al reduccionismo ontológico, pero esa ya está superada. Esa no la mantiene hoy día nadie. Digamos que el holismo o el emergentismo sí tiene defensores en la actualidad, pero como veis,
holismo no introduce ningún tipo de entidad misteriosa o de característica misteriosa en los seres vivos, nada que vaya más allá de la materia, quiero decir. ¿eh? Lo único que dice es que hay propiedades emergentes que no se pueden explicar solo en términos físico-químicos. Otra forma de oponerse al reduccionismo, como decía, pero ya abandonada, fue el vitalismo. El vitalismo tuvo su momento más álgido a comienzos del siglo XX. Dentro de los biólogos, pues lo defendió Hans Driesch, pero quizás el autor más conocido en su defensa fue el filósofo Henri Bergson. El vitalismo lo que afirmaba es que los seres vivos tienen algo peculiar que les distingue del resto de las entidades físico-químicas. Y eso que les distingue es algún tipo de principio inmaterial, algo que va más allá de la materia y que por lo tanto no es reductible a propiedades físico-químicas, claro está. Y que por lo tanto, como va más allá de lo inmaterial, debe tener algún carácter espiritual o algo similar a esto, ¿no? Driesch lo llamó entelequia, utilizando un viejo término aristotélico, aunque dándole otro significado, y Bergson lo denominó elan vital, que significa algo así como fuerza vital. En un libro de 1911, La evolución creadora, es donde expone estas ideas. El vitalismo, como acabo de decir, pues choca con los desarrollos de la biología actual y ya es una posición abandonada. De manera que entonces el reduccionismo ontológico es la posición dominante. Es la posición dominante, aunque también hay defensores del holismo ontológico y del emergentismo, pero desde luego no en el sentido vitalista. No en el sentido vitalista. En cuanto al reduccionismo teórico, que también podemos llamar epistemológico, lo que afirma es que las explicaciones de los fenómenos biológicos deben realizarse siempre acudiendo a factores pertenecientes a los niveles más básicos, es decir, a los niveles físico-químicos. Es decir, que en última instancia el nivel explicativo tiene que ser el físico-químico. Hay que aspirar a conectar cualquier explicación biológica con fenómenos físico-químicos. Por ejemplo, si estamos hablando de ciertos procesos celulares, del comportamiento de ciertas células, hay que procurar conectar ese funcionamiento de la célula con reacciones bioquímicas. Si estamos hablando de rasgos fenotípicos, pues la explicación de eso pues debe procurarse que sea en términos de genotipos, de modificaciones en el genotipo debidas, por ejemplo, a la acción de la selección natural, etcétera, etcétera. Pero siempre, como veis, descendiendo en el nivel explicativo. Si estamos hablando de rasgos fenotípicos descendiendo al nivel genético, si estamos hablando de comportamientos celulares, descendiendo a mecanismos bioquímicos dentro de la célula. La posición contraria podríamos denominarla holismo teórico y afirmaría que hay fenómenos biológicos que solo se pueden explicar si los contemplamos globalmente y por lo tanto no tiene sentido o no es útil recurrir a factores explicativos de nivel más bajo. Este tipo de planteamientos, digamos que tienen alguna fuerza en determinadas áreas de la biología. Por ejemplo, en la ecología uno puede encontrar estas posiciones holistas con mucha más frecuencia que química, donde normalmente predominarán los intentos de reducción teórica, es decir, de conexión de cualquier fenómeno biológico
con procesos moleculares y genéticos. Una manera de hacer más preciso el reduccionismo ontológico es interpretarlo de acuerdo con la tesis de la superveniencia. Elliot Sober, por ejemplo, lo hace de manera. La tesis de la superveniencia tiene una larga historia también, pero fundamentalmente quien la ha promovido con más intensidad es el filósofo norteamericano-coreano Jae Bong Kim. Luego veremos algo de él. ¿Cómo entendemos la superveniencia? Aquí pongo superveniencia, poco traduciendo casi literalmente del inglés. Hay otras veces que se puede leer superviniencia. Bueno, es una cuestión de gustos. La definición que vamos a dar es la siguiente. Se dice que un conjunto de propiedades P superviene a partir de otro conjunto de propiedades Q, precisamente cuando las propiedades Q de un objeto determinan cuáles son sus propiedades P, pero no a la inversa. Es decir, tenemos dos niveles de propiedades, un nivel básico, podríamos decir el nivel físico-químico, normalmente será ese, y un nivel superior que serían, por ejemplo, propiedades de los organismos vivos. Bien, pues la tesis de la supervivencia diría que las propiedades de los organismos supervienen a partir de las propiedades físico-químicas en el sentido en que las propiedades físico-químicas determinan cuáles son las propiedades de los organismos vivos, pero no a la inversa. Pero no a la inversa. Es decir, que estamos ante propiedades supervinientes cuando cualquier cambio que se produzca en el nivel básico, en las propiedades Q, implicaría necesariamente un cambio en el nivel superviniente, en el nivel de las propiedades P, pero no necesariamente a la inversa. Es decir, puede haber cambios de las propiedades P sin que eso implique un cambio en las propiedades Q. Con esto, Sober considera que se aclara lo que mantiene el reduccionismo ontológico en la actualidad, también conocido como fisicalismo. Decir, añade Sober, decir que un organismo es un objeto físico es decir que todas sus propiedades supervienen a partir de sus propiedades físicas. Fijaos que la superviniencia no es lo mismo que la emergencia. No es lo mismo. La emergencia es una tesis más fuerte porque la superviniencia es compatible con una posición de fisicalismo en la que no haya necesidad de apelar a una noción de emergencia. Sober considera, por lo tanto, que la tesis de la supervivencia es una forma de fisicalismo. Y eso es una posición aceptada hoy mayoritariamente. Jae Bong Kim, sin embargo, que es este filósofo que tenéis ahí, Jae Bong Kim, cuando la caracterizó en un trabajo de 1978, la presentó de modo que no diera por sentado el fisicalismo, sino que, digamos que se comprometiera solo con lo que él llama un fisicalismo mínimo, según el cual las propiedades supervinientes dependen de las propiedades físicas, pero solo en ese sentido. Es decir, que para Jae Bong Kim esta tesis no debía llevar a la idea de que el universo en última instancia es un sistema físico y solamente físico. Como veis, son matices
matices a veces difíciles de procesar, ¿no? Se puede mantener el fisicalismo sin defender un fisicalismo reduccionista o un fisicalismo partidario de la identidad entre lo físico y cualquier otra propiedad eh, que se refiera a organismos biológicos. El fisicalismo más extremo diría que todo en última instancia es físico y solo físico. Un fisicalismo mínimo como el que en ese momento sugiere Jae-Bon Kim mantendría únicamente que hay propiedades supervinientes que dependen de las propiedades físicas, pero cuyo estatus no tiene discutible, es identificable con propiedades físicas. Y efectivamente, yo creo que todos aceptaríamos que una propiedad biológica no es, o química, no es, o mejor dicho, una propiedad biológica no es exactamente una propiedad química y mucho menos una propiedad física, es otro tipo de propiedades, aunque su existencia depende necesariamente de propiedades físicas y químicas, porque no, como decíamos, no hay nada añadido a lo físico y a lo químico en los fenómenos vitales. Otra manera de caracterizar la tesis de la supervivencia sería la siguiente. Un dominio de fenómenos superviene a partir de otro si no es posible encontrar ninguna diferencia en el nivel superviniente sin que haya también alguna diferencia en el nivel más bajo sobre el que se superviene, pero no a la inversa. Es un poco lo que os dije antes. Si tenemos los dos niveles, el nivel superviniente y el nivel básico, no es posible encontrar ninguna, no es posible encontrar ninguna diferencia en el nivel superviniente sin que haya también alguna diferencia en el nivel más bajo. O dicho de otra forma, todavía, dos fenómenos tienen las, si dos fenómenos tienen físicas, tienen que tener también las mismas propiedades supervinientes, pero no a la inversa. Es decir, si tenemos dos fenómenos que comparten todas sus propiedades físico-químicas, entonces sus propiedades biológicas serán también las mismas, pero no a la inversa. Pueden tener las mismas propiedades y diferir en las propiedades físico-químicas. O dicho de otra forma, esas propiedades biológicas se pueden realizar por diferentes propiedades físico-químicas. Todo cambio en el nivel superviniente exige un cambio o diferencia en el nivel inferior. Aunque una igualdad de propiedades en el nivel superviniente no exige una igualdad de propiedades en el nivel inferior. ¿De acuerdo? King considera que este concepto de supervivencia es una reformulación más precisa del concepto de emergencia. Aunque el concepto de emergencia se ha interpretado luego de formas más fuertes, formas que Kim rechaza. Kim considera que el concepto de supervivencia sí es aceptable, pero un concepto de emergencia que vaya más allá de esta noción de supervivencia sería cuestionable. Cuando utilizamos el concepto de emergencia en un sentido más fuerte que este, normalmente lo que estamos haciendo es atribuyéndole a las propiedades emergentes una capacidad causal
sobre las propiedades de nivel más básico. En ese caso, estamos hablando de causación descendente y entonces estaríamos ante un emergentismo fuerte, ¿eh? Que Kim considera que no es aceptable. Bueno, en principio, una propiedad emergente, como decíamos antes, es una propiedad que no puede ser explicada o predicha por las propiedades componentes del sistema. Pero se trata de propiedades que surgen debido precisamente a las propiedades de sus componentes. Es decir, no son propiedades misteriosas o que están en un nivel que va más allá de lo material, por ejemplo. Pensemos en las propiedades del agua. El agua es transparente, el agua es líquida, el agua es inodora, el agua es insípida para el ser humano. Todas estas propiedades son propiedades que no pueden establecerse a partir de las propiedades del oxígeno y del hidrógeno. Por lo tanto, serían propiedades emergentes en este sentido. Si nos mantenemos solo en esta interpretación, todavía estamos dentro de una posición que compatible con el fisicalismo e incluso con una reduccionista ontológica, con una concepción reduccionista ontológica. En todo caso, la tesis de la supervivencia constituiría un reduccionismo ontológico débil, más débil, que la posición de la identidad total entre lo físico y físico-químico y lo biológico, y no nos obliga a aceptar el reduccionismo teórico. Es decir, uno puede mantener la tesis de la supervivencia y en ese sentido se estaría manteniendo dentro de un reduccionismo ontológico, aunque, en fin, esto también es discutible. Hay autores que considerarían que la tesis de la supervivencia ya no sería propiamente reduccionista, seguiría siendo fisicalismo, pero no sería estrictamente reduccionista. Esto es una cuestión debatible, ¿no? Yo creo que Kim tiene razón, es decir, la supervivencia es una posición reduccionista ontológica, en el sentido que estamos viendo aquí. Porque establece que las propiedades supervinientes, en el fondo, son propiedades que se deben estrictamente a las propiedades de nivel inferior. No hay nada ahí que no sea el producto de las propiedades de sus componentes. Como digo, el emergentismo sí que sería una posición que podría desembocar en las interpretaciones más extremas en una visión no reduccionista del fisicalismo, porque consideraría que si las propiedades emergentes tienen poderes causales, hay causación descendente, entonces, aunque dependan en su existencia de las propiedades físico-químicas, están en un nivel distinto y por lo tanto no son reductibles de esas propiedades físico-químicas. En todo caso, la tesis de la supervivencia permite afirmar la primacía de lo ontológico en el mundo físico sin presuponer que todas las propiedades sean reductibles a propiedades físicas o que la física tenga que ser la base de todas las ciencias. Como dice Seeger, permite que lo físico sea ontológicamente básico, pero no exige implausiblemente que esta primacía se vea reflejada en nuestras teorías. Es decir, estaríamos ante una posición comprometida con el reduccionismo,
pero no con el reduccionismo teórico. Y efectivamente, el reduccionismo ontológico y el reduccionismo teórico, como hemos explicado, son posiciones en principio independientes. Se puede mantener la una sin la otra. Acabamos de ver que ya von Kimbo defiende el reduccionismo ontológico, pero no el teórico. Y yo creo que esta es una posición bastante extendida entre los filósofos y entre los biólogos. Es decir, una posición según la cual no hay más realidad que la realidad física, pero eso no significa que no haya diferentes niveles explicativos para las propiedades de todas las entidades del universo en sus diferentes niveles de complejidad. Por lo tanto, hay un cierto grado de autonomía para propiedades de un nivel que llamamos puramente físico-químico y explicaciones autónomas para otro nivel que podría ser el nivel biológico o incluso el nivel psicológico, etcétera, etcétera. Pero fijaos que aquí entonces lo que se niega no es la cuestión ontológica, sino la cuestión teórica. E incluso podríamos imaginar un caso inverso, un científico que por razones religiosas o filosóficas, si uno quiere, pues pensara que hay otra realidad distinta a la realidad físico-química, en el caso de un científico religioso, pues una realidad espiritual, el alma, las entidades sobrenaturales, etcétera. Y sin embargo, ese mismo científico podría pensar que como científico tiene la obligación de encontrar siempre explicaciones reduccionistas, es decir, de conectar en sus explicaciones de un fenómeno, ese fenómeno, con el nivel más básico. Es decir, si está buscando explicar la conducta de una célula, pues conectar eso con el nivel puramente bioquímico, o si está con las características de un ser vivo, pues con el nivel genético, etcétera, etcétera. Sería, por lo tanto, concebible mantener el realismo ontológico sin el reduccionismo teórico, y como digo, eso es muy habitual, pero incluso sería imaginable, aunque esto sería más raro, pues negar el reduccionismo ontológico y defender el reduccionismo teórico. Sobre el asunto del reduccionismo teórico, Elliot Sober hace una consideración que es interesante. Cuando decimos que las explicaciones en biología pueden reducirse a explicaciones físicas, obviamente, es decir, cuando alguien defiende el reduccionismo teórico, obviamente no se pretende con esto que en la práctica eso se pueda hacer siempre, sino solamente lo que se defiende es la posibilidad en principio, aunque no se consiga en efecto, debido a las limitaciones del desarrollo de la ciencia en el momento actual. Como dice Sober, la explicabilidad en principio significa que una física idealmente completa, una física futura que estuviera ya completa, o hubiera alcanzado una explicación de todos los fenómenos físicos, sería capaz de explicar todos los fenómenos biológicos. Esa sería la tesis reduccionista, pero claro, es una tesis que se sitúa en un horizonte, en principio, inabarcable. No sabemos si alguna vez se conseguiría algo así, aunque ese sería el objetivo del reduccionista teórico. No obstante, aunque este reduccionismo teórico no sea factible en la práctica, por las limitaciones de los desarrollos de la ciencia en el momento actual, el reduccionista teórico admite esa posibilidad en principio. Sobre todo si aceptamos el reduccionismo ontológico. Es decir,
si aceptamos que los fenómenos biológicos supervienen a partir de procesos físico-químicos, ¿por qué no vamos a poder explicar alguna vez los fenómenos biológicos en términos puramente físico-químicos? Al menos como aspiración parece coherente. No obstante, aunque el reduccionista teórico pueda defender esta explicabilidad en principio, esto es también distinguible de otra posición que podemos llamar naturalismo metodológico. El, el defensor del reduccionismo teórico no tiene por qué mantener un reduccionismo metodológico que defendería la idea de que la ciencia debe proceder siempre con normas metodológicas que traten de realizar esa reducción. Puede defenderlo o puede no defenderlo, porque es de nuevo una posición independiente. De nuevo, como dice Sober, aun cuando la biología fuese en principio reductible a la física, ello no significaría que la mejor manera de hacer avanzar nuestro conocimiento actual de los problemas biológicos fuese pensando en quarks y espacio-tiempo. Es decir, que el reduccionista epistemológico podría defender coherentemente que por el momento la metodología científica no debería ser también reduccionista, es decir, no debería obligarnos a conectar en todo caso y en cualquier contexto lo biológico con lo físico-químico. Bueno, esto es el reduccionismo metodológico que añaden otros autores a este debate y que sería una posición sobre cómo debe de desarrollarse la investigación biológica. Por ejemplo, a mí me gusta la caracterización que hacen de él Domzhansky, Ayala, Steven y Valentine en este libro Evolución, que es un buen manual. Creo que ya os he hablado de él en un momento, en el tema anterior, si no me equivoco. Un buen manual de biología evolucionista. Según defienden estos biólogos, el reduccionismo metodológico lo que mantiene es que los problemas biológicos han de investigarse siempre estudiando los procesos subyacentes, estudiando los niveles más bajos de complejidad. La genética debería comprender la herencia en términos del comportamiento de moléculas, es decir, si queremos explicar la herencia, debemos entender los fenómenos de la herencia en términos moleculares, o dicho de otra forma, deberíamos poder reducir la genética mendeliana a la genética molecular. Y este es el procedimiento metodológico que ha hecho avanzar a la biología desde Darwin en adelante. Por lo tanto, sería un procedimiento aconsejable. Pero como veis, es una posición metodológica. Uno puede defender el reduccionismo metodológico sin defender el reduccionismo teórico o epistemológico. Es decir, uno puede pensar que es una buena manera de desarrollar la investigación biológica, intentar siempre una explicación de nivel más bajo, pero al mismo tiempo puede creer que esto no compromete con la tesis de que finalmente una física completa terminará explicando cualquier fenómeno biológico. Lo opuesto a este metodológico sería el composicionismo, por darle algún nombre, que pensaría que los organismos se deben estudiar como un todo y no solo las partes que los componen. Sería una forma de holismo, como ya hemos visto antes. Bueno, si uno analiza lo que se ve en la actualidad, lo que domina en el panorama en filosofía de la biología, pero también en el trabajo de los propios biólogos, digamos que
la posición más aceptada en la biología sería un reduccionismo metodológico moderado. Habría que estudiar cualquier fenómeno biológico siempre que sea posible utilizando métodos analíticos, es decir, descendiendo a los niveles más básicos, separando las partes de un problema, pero no habría que descartar que en otras ocasiones sea útil un procedimiento metodológico composicionista, es decir, lo que podríamos llamar el método sintético por oposición al método analítico. Y por lo tanto, ambas metodologías tendrían su utilidad y su contexto, aunque predomine en la ciencia actual, y eso es saludable, el método analítico. Esta posición predominante o mayoritaria, yo creo que la expresa muy bien precisamente el libro que os acabo de citar. Os leo, la cita es un poco larga, pero bueno, os la leo completa. Es del libro de Ayala, Domzhansky, Sterling y Valentine, Evolución. Dice así: probablemente no resulta rara entre los biólogos una posición reduccionista epistemológica moderada, reduccionismo epistemológico o teórico moderado, aunque en el momento actual no puede llevarse a cabo la reducción de la biología a la química, se sostiene que es posible en principio y que por tanto un propósito que ha de buscarse, que es por tanto un propósito que ha de buscarse activamente. La reducción real de la biología a las ciencias físicas queda sometida a un progreso mayor en las ciencias biológicas o en las físicas o en ambas, es decir, a una situación futura en que tengamos unas ciencias más desarrolladas. Esta forma, continúo, esta forma moderada de reduccionismo epistemológico se basa a menudo en convicciones de reduccionismo ontológico. Generalmente, los biólogos aceptan que los seres vivos están formados exhaustivamente por componentes físicos, ¿no? Fijaos, es el modo en que ellos definen el reduccionismo ontológico. Los seres vivos están formados exhaustivamente por componentes físicos. No hay nada entre los elementos de un ser vivo que vayan más allá de lo físico-químico. Continúo. De ahí no se sigue, sin embargo, que los organismos no sean nada más que sistemas físicos. Fijaos que ahora ya habla de sistemas, no de los componentes, de sistemas. El reduccionismo ontológico no comporta el reduccionismo epistemológico. Del hecho de que los organismos estén formados exhaustivamente por átomos y moléculas, no se deduce que el comportamiento de los organismos pueda ser explicado exhaustivamente a través de las leyes que se han avanzado para explicar el comportamiento de los átomos y las moléculas. ¿Veis? Es decir, se puede mantener el reduccionismo ontológico, pero eso no compromete con un reduccionismo teórico. Esta es la principal razón que hace que muchos autores actuales defiendan el emergentismo, porque el emergentismo es compatible con esto, es decir, el emergentismo débil, el emergentismo débil, el fisicalista, ¿no? Es compatible con esto porque el emergentismo mantendría que no hay más componentes de los organismos que los físico-químicos, pero como estos componentes generan propiedades emergentes, esas propiedades emergentes no pueden ser explicadas únicamente acudiendo al comportamiento de los átomos y las moléculas. Continúan estos autores. Esta cita yo creo que es muy clarificadora. Existen además razones para creer que nunca será posible la reducción de la biología a la física. Popper ha puesto de manifiesto que no existe ningún caso importante de reducción epistemológica, incluido el ejemplo modélico de la reducción de la termodinámica a la mecánica. Ese es el ejemplo clásico de reducción teórica, ¿verdad? Ya los neopositivistas lo ponían como un ejemplo
un ejemplo muy claro de ese tipo de reducción, al menos de una de las modalidades de la reducción teórica, ¿no? La reducción de la termodinámica a la mecánica estadística, que fue tarea sobre todo de Boltzmann y de Maxwell a finales del 19. Continúo. Popper, bueno, repito, Popper ha puesto de manifiesto que no existe ningún caso importante de reducción epistemológica, incluido el ejemplo modélico de la reducción de la termodinámica a la mecánica estadística, que haya tenido un éxito completo. Casi siempre queda un resto sin resolver, incluso en los intentos de reducción que han tenido más éxito. Se está refiriendo a los de la física. No obstante, se aprende mucho de las reducciones epistemológicas incluso cuando no tienen éxito o cuando son incompletas, porque se consigue una mejor comprensión a partir del éxito parcial y surgen problemas valiosos a partir del fracaso parcial. Esa es la razón por la cual, aunque uno no acepte el reduccionismo teórico o epistemológico, puede promover el reduccionismo metodológico, porque, como dicen ahí estos autores, incluso en el fracaso de esos intentos de reducción se aprende bastante. Por lo tanto, es fructífero intentar esas reducciones explicativas. Bueno, en la posición dominante, lo que está en cuestión es sobre todo el reduccionismo teórico o epistemológico. Como hemos visto, el reduccionismo ontológico es aceptado por todo el mundo, sobre todo en su acepción antivitalista, ¿eh? No tanto en su acepción holística, pero sí en su acepción antivitalista. Eso es aceptado por todo el mundo. No hay ningún tipo de vital o de entelequia o de no sé cómo decirlo, de principio que vayan más allá de los componentes físico-químicos de los seres vivos. El reduccionismo metodológico es también ampliamente aceptado, quizás en unas disciplinas es más popular que en otras, pero la tendencia es a una aceptación generalizada, es decir, es útil intentar la conexión entre los fenómenos biológicos y fenómenos físico-químicos, y lo que puede ser más debatible es la cuestión del reduccionismo teórico epistemológico, que muchos rechazan, muchos autores rechazarían. Por eso se ha hablado de un consenso antirreduccionista en filosofía de la biología. Cuando se menciona esta expresión, el consenso antirreduccionista en filosofía de la biología, no penséis que se están refiriendo a la cuestión ontológica, ni siquiera metodológica. Se están refiriendo a la cuestión teórica, a la cuestión teórica. Vamos a ver este consenso reduccionista cómo surge. Y surge fundamentalmente a partir de un análisis pionero que realizó Philip Kitcher en un trabajo de 1991 en el que argumenta que, bueno, no adelanto la conclusión, en el que analiza la posibilidad de reducir, en el sentido teórico, la genética mendeliana a la genética molecular. La genética mendeliana sería una teoría que podríamos situar en el nivel estrictamente biológico, mientras que la genética molecular sería una visión del mismo asunto, del problema de la herencia, pero situada ya en el nivel molecular. Entonces, en este trabajo, lo que hace Kitcher es ver en qué condiciones podríamos afirmar que la genética mendeliana ha quedado reducida a la genética molecular, como algunos mantienen, como algunos defienden, ¿no?
Y para establecer eso, tendríamos que ver si realmente se cumplen tres condiciones. O dicho de otra manera, la tesis reduccionista, en este caso concreto, se podría desglosar en tres tesis particulares, que serían estas. En primer lugar, la primera tesis reduccionista sería que la genética clásica contiene leyes generales sobre la transmisión de genes que pueden ser solución de derivaciones reductoras. Dicho de otra manera, la genética clásica, la genética mendeliana, contiene leyes sobre cómo se transmiten los genes, las leyes de Mendel, es la referencia que tiene Kitcher en mente, que podrían obtenerse como conclusión de argumentos reductores, es decir, de argumentos que partieran de premisas puramente moleculares. ¿No? Eso es lo que dice lo que diría la primera tesis reduccionista. O si queréis, dicho de otra manera, podemos obtener las leyes de Mendel, por decirlo claramente, podemos obtener las leyes de Mendel a partir de enunciados o leyes puramente referidas a moléculas. La segunda tesis reduccionista diría que el vocabulario propio, distintivo de la genética clásica, por ejemplo, el término gen, tal y como lo emplea la genética clásica, o el término dominante o recesivo, alelo dominante, alelo recesivo, tal y como lo emplea la genética clásica, puede ser ligado al vocabulario de la biología molecular mediante principios puente. Es decir, yo puedo traducir todo lo que puedo expresar con el vocabulario de la genética mendeliana en términos del vocabulario de la genética molecular. Y la tercera tesis reduccionista diría que una derivación de los principios generales sobre la transmisión de genes a partir de los principios de la biología molecular explicaría por qué son válidas, en la medida en que lo son, las leyes de la transmisión genética. Eso está claro. Es decir, si las leyes de Mendel se pueden obtener como conclusión de argumentos que parten de enunciados puramente moleculares, esos principios moleculares explicarían por qué se cumplen las leyes de Mendel. Bien, pues lo que dice Kitcher en este artículo, y con esto adelanto el final, ¿no? La conclusión que antes no quise mencionar, es que las tres tesis son falsas. Las tres tesis son falsas y por lo tanto, pese a lo que algunos puedan creer, no es reductible la genética mendeliana a la genética molecular. La primera tesis es falsa sencillamente porque no existen leyes generales de la transmisión genética. Lo que llamamos leyes de Mendel en realidad no son leyes en el sentido de que tengan una validez universal. Esto ya lo discutimos en un tema anterior. Veamos esas leyes, ¿no? La primera ley de Mendel, lo vamos a formular en el lenguaje actual, claro está, es la ley de segregación o de la herencia particulada. Lo que dice es que los factores pares que afectan a un fenotipo, factores del término que emplea el propio Mendel, nosotros le llamamos alelo, los alelos que afectan a un fenotipo, se segregan de forma independiente y solo se transmiten a cada gameto. Uno solo se transmite a cada gameto. Habría dos alelos para cada rasgo, en fin, dos alelos en cada locus que afectan a un determinado rasgo,
y cuando se segregan para formar los gametos, las células germinales, entonces solo uno se transmite a cada gameto. De manera que cada progenitor contribuye con un solo factor, con un solo alelo de cada locus. Otra manera de decir esto es que los organismos diploides, estamos hablando, claro está, de organismos diploides, que son los habituales, aunque no únicos en la naturaleza, forman gametos haploides. Es decir, diploide significa que llevan dos alelos en cada locus. Haploide significa que hay un solo alelo. Forman gametos haploides con la mitad de la dotación genética. Ahí en la imagen tenéis una representación gráfica de lo que viene a decir esa ley. Sabéis que Mendel descubre esto con sus experimentos con los guisantes. Ahí tenemos dos guisantes de color verde, los dos, por lo tanto ese rasgo lo descontamos, es un rasgo común, pero uno de ellos es liso y el otro rugoso. Y ese es el rasgo que nos importa. Bueno, el guisante liso es liso porque tiene dos alelos dominantes S mayúscula, que codifican para ese rasgo, para ser un guisante liso. Mientras que el guisante rugoso tiene dos alelos recesivos, S minúscula, que hacen que el fenotipo sea ese, el rugoso. Cuando forman gametos, estas plantas, obviamente, como son homocigotas, pues la que tiene alelos de carácter dominante, S mayúscula, solo forma gametos con uno de esos alelos, pero siempre el mismo, claro, S mayúscula, el alelo dominante, y la planta con los dos alelos recesivos, S minúscula, pues genera gametos que siempre tienen eh, ese alelo S minúscula. Si ahora cruzamos esas plantas, una primera generación en la que todos los guisantes serán lisos, porque tendremos que todos ellos tienen el alelo S mayúscula dominante y el alelo S minúscula recesivo, pero como el alelo dominante es el que se expresa en el fenotipo y el alelo S mayúscula es para el carácter liso, pues entonces los guisantes serán todos lisos. Pero si ahora volvemos a cruzar a los individuos de esta primera generación entre sí, fijaos que de nuevo producirán gametos haploides, pero ahora ya con diferente dotación genética, porque producirán unos gametos con el alelo recesivo S minúscula y otros con el alelo dominante S mayúscula. Por lo tanto, en la segunda generación, la proporción de guisantes lisos frente a guisantes rugosos será de 3 a 1, de 3 a 1, porque tendremos los guisantes lisos que tengan de nuevo los dos alelos S mayúscula, los dos alelos dominantes, y luego los guisantes lisos, el alelo dominante S mayúscula y el alelo recesivo S minúscula. Bueno, esto es lo que viene a decir la primera ley de Mendel, que esta proporción de 3 a 1 es la que cabe esperar para un rasgo como este, donde hay una codificación de ese rasgo simple, como en este caso, ¿no? La segunda ley de Mendel es la ley de distribución o transmisión o combinación independiente. Ahora se trata de combinar dos rasgos distintos. En este caso, el color y la rugosidad. Guisante liso, guisante rugoso, pero además guisante amarillo, guisante verde. Y lo que dice esa ley es que los diferentes factores, alelos, que afectan a diferentes características se recombinan aleatoriamente en los gametos con independencia unos de otros.
Es decir, los genes de cada locus se segregan con independencia de los genes de otros loci. Dicho de otra manera, los alelos que afectan al carácter liso se segregan con independencia, liso o rugoso, se segregan con independencia de los alelos que afectan al color, al carácter amarillo o verde. Entonces, en el esquema que tenéis ahí se ve la ejecución de esa ley, no vamos a detenernos en su consideración para no ocupar mucho tiempo, pero lo podéis ver vosotros con calma. Ahí están los distintos gametos con los diferentes alelos. Y aquí lo importante es que veis, se mantiene la misma proporción de lisos y rugosos que veíamos antes, de 3 a 1, y lo mismo se mantiene la proporción de amarillo a verdes, porque lo dominante aquí es carácter amarillo frente al carácter verde. Pero fijaos, son caracteres cuyos alelos se han segregado con independencia los unos de los otros. Por eso tenemos guisantes amarillos y lisos, guisantes amarillos y rugosos, y guisantes verdes y lisos, y guisantes verdes y rugosos, aunque en las proporciones que establecía la primera ley. Por lo tanto, los dos caracteres son independientes, se han segregado independientemente el uno del otro. Y esa es la segunda ley de Mendel. Bueno, lo que dice Philip Kitcher se centra en la segunda ley. La segunda ley no se cumple, y esto es un hecho bien conocido, no se cumple de forma universal. Es decir, no se cumple para todos los caracteres, porque si los genes, los alelos que codifican para un determinado rasgo están muy cerca en el mismo cromosoma, entonces cuando se da el fenómeno de la recombinación, en la formación de gametos, la probabilidad de que se separen, de que se segreguen independientemente, es muy pequeña. Y en algunos casos, pues prácticamente nunca veremos que esos dos rasgos se han segregado de forma independiente. Ahí en el gráfico tenéis un ejemplo, veis que hay tres loci, los alelos A mayúscula y A minúscula, el de los alelos B minúscula y B mayúscula, y el de los alelos C minúscula y C mayúscula. Pero como veis, A y B están muy juntos, mientras que C está en un extremo del cromosoma. Entonces, cuando se da este fenómeno de la recombinación, pues C se va a cumplir la segunda ley con respecto a A y B, o con respecto a A y con respecto a B, porque se da la circunstancia de que efectivamente, al estar tan alejados, se van a segregar de forma independiente. En cambio, como veis, A y B están muy cercanos y entonces el proceso de recombinación muy rara vez se dará entre A, separando A y B, de manera que entonces A y B no son alelos que no se segregan casi nunca de forma independiente. Se dice que están ligados, que están ligados. Por lo tanto, la segunda ley de Mendel no se cumple. Eso es en lo que insiste Kitcher en el artículo. Nosotros de pasada podemos decir que la primera ley tampoco se cumple de forma universal, porque tenemos el fenómeno de la deriva meiótica, del que ya hablamos en algún momento, aunque fuera de forma breve, y es el fenómeno por el cual uno de los alelos puede estar representado en más de un 50% de los gametos que generan la descendencia. En casos extremos como la mutación en el locus T de los ratones, que ya vimos, pues hasta en un 90% puede estar un alelo en los gametos en detrimento del otro. Esto lo encontramos también en Drosophila, cuando hay individuos que llevan un gen que es el gen distorsionador de la segregación, y lo encontramos también en chinches para la determinación del sexo, etcétera, etcétera. O sea que es un fenómeno que se da también con cierta frecuencia.
Bien. Por lo tanto, la primera tesis reduccionista no se cumple. Vayamos ahora con la segunda, R2. Como vimos, R2 pide que podamos conectar cualquier enunciado que utilice términos de la genética mendeliana mediante leyes puente, podemos decir mediante definiciones teóricas, con enunciados que se expresen en términos puramente moleculares. Esos principios puente, esas leyes puente, tendrían entonces más o menos la siguiente forma. Vayamos con el término gen, por ejemplo. Gen en sentido mendeliano. Para todo X, si X es un gen, entonces X tiene tales propiedades moleculares y viceversa. Si X tiene tales propiedades moleculares, entonces X es un gen. O por decirlo del lenguaje lógico más preciso, para todo X es un gen si y solo si X tiene tales propiedades moleculares. Bueno, lo que afirma Kitcher es que no existe esos enunciados para la mayor parte de los términos de la genética clásica y en particular para este de gen, por ejemplo. O dicho de otra manera, no hay ninguna caracterización dentro de la biología molecular que permita, mediante condiciones necesarias y suficientes, el concepto clásico de gen. No podemos definir el concepto de gen mendeliano en términos puramente moleculares, de manera que en todo contexto donde podamos utilizar el concepto mendeliano de gen, podamos sustituirlo por enunciados que recurren únicamente a propiedades moleculares. O como dice Kitcher, desde un punto de vista molecular, los genes no se distinguen por ninguna estructura común. Esto lo vamos a ver con más detalle en el último tema, pero bueno, básicamente la idea es que la definición habitual de gen como un trozo de la cadena de ADN que codifica para un polipéptido, que sería una manera de definir gen en términos moleculares, está llena de excepciones también. Es decir, y no recoge todos los sentidos del término gen que podemos darle en la genética clásica, en la genética mendeliana. Por ejemplo, es verdad que la mayoría de los genes están constituidos por ADN, pero no todos, no todos. Hay genes que están constituidos por ARN. Por otro lado, no siempre puede decirse con precisión qué fragmentos del ADN son un gen y que eso sea siempre así. Podemos decir, bueno, pero quizás podamos utilizar una estrategia un poco más abstracta. Podemos decir que el gen será el trozo del ADN que está entre un codón de iniciación y un codón de finalización de la transcripción. Pero ¿haría eso entonces que si una mutación introduce dentro de ese trozo un codón de finalización y un codón de reinicio de la transcripción, ¿tendríamos ahí dos genes? No, ahí lo que tendríamos es una mutación que ha destruido el gen, no dos genes. Por lo tanto, no podemos definirlo solo de esa manera, como el trozo de ADN que está entre un codón de iniciación de la transcripción y un codón de finalización de la transcripción. Aparte de eso, además, no todos los genes se transcriben en ARN mensajero. Hay también genes reguladores, por ejemplo, ¿no? En fin, volveremos sobre esto con más detalle en el tema final, pero
el concepto de gen es problemático en su caracterización en términos puramente moleculares. Bueno, como digo que esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente tema, lo salto. Hay genes divididos, genes que se solapan, genes que se insertan unos dentro de otros, en fin, la casuística es múltiple. Y por último, llegaríamos a la tesis tercera, la de que si pudiéramos derivar las leyes de la transmisión genética, de la genética clásica, a partir de principios de la biología molecular, explicaríamos la validez de esas leyes. Bueno, esto Kitcher también considera que es falso. La segunda ley de Mendel, por ejemplo, no quedaría explicada por saber de qué están hechos los cromosomas, por saber que los cromosomas están hechos de ADN. Esto, en fin, esto no quiere decir que en un cierto sentido no podamos hablar de una cierta reducción de la genética clásica a la genética molecular. De alguna manera, la mayoría de los biólogos aceptan que el desarrollo de la genética molecular ha contribuido a explicar muchos aspectos de la genética clásica y que en ese sentido hemos conseguido conectar con éxito bastantes cosas de la genética clásica con la genética molecular, de manera que ahora entendemos mucho mejor, gracias a la genética molecular, por qué suceden ciertas cosas. Pero una cosa es esto, que nadie niega, y otra cosa es que podamos decir en términos estrictos que la genética clásica ha quedado reducida a la genética molecular en el sentido de que todos los enunciados que podamos formular en términos de la genética clásica quedan explicados por propiedades moleculares. Ahí, como veis, hay una diferente manera de entender la noción de reducción. La noción de reducción. Porque mientras que para el biólogo probablemente basta con que podamos hablar de esa cierta conexión, esa cierta conexión teórica y explicativa, aunque no sea exhaustiva, aunque no sea completa, basta solo con que ilumine ciertos aspectos, clarifique ciertos aspectos. En cambio, el filósofo de la ciencia suele entender este concepto de una forma más estricta e incluso entendiendo la reducción en un sentido deductivista, ¿no? Es decir, en el sentido de que podemos deducir las leyes o los principios generales de una teoría a los de la otra. Bueno, si se tiene clara esa distinción, yo creo que entonces no hay un desacuerdo en la cuestión. Es decir, los biólogos tienen razón de la reducción de la genética clásica proporcionada por la genética molecular, y los filósofos tienen razón al afirmar que esa conexión no permite establecer que la validez de la genética clásica está demostrada de forma precisa por principios y leyes puramente moleculares. Bueno, yo creo que con eso queda clarificado el asunto. Este trabajo de Kitcher es lo que generó, como dije antes, lo que se conoce como el consenso antirreduccionista en filosofía de la biología. Pero hay que decir que ese consenso antirreduccionista
ha tenido siempre sus disidentes y que puede que en la actualidad el péndulo esté oscilando hacia el lado reduccionista. Entre los disidentes, el más conocido es Alexander Rosenberg, que siempre ha sido un defensor del reduccionismo estricto en filosofía de la biología. Y en la actualidad, pues digamos, el asunto se replantea de nuevo, aunque en, en mi opinión, al menos, el consenso antirreduccionista no ha terminado. Es decir, la mayoría de los filósofos de la biología eh, no, no aceptarían que pueda reducirse en, en términos explicativos la genética clásica a la genética molecular. O dicho de otra forma, como decía antes, el reduccionismo teórico sigue siendo rechazado ampliamente por los filósofos de la biología. Muy bien, y con eso terminamos este tema que nos ha ocupado solo una clase y en la próxima clase empezaremos un tema nuevo.